En esta oportunidad trataremos de explicar sobre las disposiciones especiales para el diseño sísmico que nos indica el capítulo 21 como propuesta de la norma E060 de concreto armado 2019. En esta primera parte tenemos algunas definiciones que es importante revisarlos, sobre todo este punto que se refiere a sistema resistente a fuerzas laterales en el que tenemos pórticos, dual, muros estructurales y edificaciones de muros de ductilidad limitada. Hablaremos de los ítems 21.4 que se refiere a los requisitos para vigas y columnas de los edificios con sistema resistente a fuerzas laterales de muros estructurales. Del ítem 21.5 que se refiere a los requisitos para las vigas de los edificios con sistemas resistentes a fuerzas laterales de pórticos y duales. Y del ítem 21.6 que se refiere a los requisitos para las columnas de los edificios con sistema resistente a fuerzas laterales de pórticos y duales. Bien, iniciemos entonces con los requisitos para vigas de los edificios con sistema resistente a fuerzas laterales de muros estructurales. Lo primero que nos indica la norma es que deberá existir refuerzo continuo a todo lo largo de la viga, constituido por dos barras tanto en la cara superior como en la cara inferior, con un área de acero no menor a lo que se obtiene con esta fórmula. Área de acero mínimo es igual a 0.7 por la raíz cuadrada del F'C entre Fy por B por D. Entonces, para aplicar esta fórmula, necesitamos conocer ciertos datos de nuestra viga, como su sección, en este caso un ancho B igual a 30 centímetros, un peralte H igual a 40 centímetros, como recubrimiento tenemos 6 centímetros, lo que nos da un peralte efectivo de la viga D igual a 34 centímetros, como resistencia a la compresión del concreto F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, y como resistencia a la fluencia del acero Fy igual a 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Al reemplazar nuestros datos en la fórmula tenemos un área de acero mínimo de 2.46 centímetros cuadrados. Podemos también calcular el área de acero mínimo con las fórmulas que nos da ASI en el ítem 9.6.1.2. Finalmente, si comparamos estos tres valores, nos quedamos pues con 3.40 centímetros cuadrados como área de acero mínimo que debe tener esta viga. Entonces, suponiendo que vamos a considerar en la cara superior dos fierros de 5/8 de pulgada y en la cara inferior también dos fierros de 5/8 de pulgada, tenemos un área total de 7.96 centímetros cuadrados, lo cual es mucho mayor que el área de acero mínimo. Por lo tanto, cumplimos satisfactoriamente con el acero longitudinal que deberá tener esta viga con estas dimensiones. Ya luego, y muy aparte en el diseño propiamente de esta viga, se determinará pues el acero total y real. Esta verificación es solo acero mínimo y el que va a lo largo de toda la viga, en las 4 esquinas. Bien, pasamos al refuerzo transversal de confinamiento, es decir, los estribos. Necesitamos conocer la luz libre de la viga, en este caso de 4.50 metros. La zona de confinamiento en ambos extremos, según la norma, será 2 veces el peralte del elemento, medido desde la cara del apoyo. En este caso, 2 por 0.40 igual a 0.80 metros. Y como diámetro de los estribos utilizaremos de 3/8 de pulgada. Bien, en el punto 2.1 determinaremos el espaciamiento en la zona de confinamiento, es decir, en esta distancia de 2H. Según la norma, el primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 100 milímetros o 0.10 metros de la cara del elemento de apoyo, y el espaciamiento de los demás estribos cerrados de confinamiento no debe exceder del menor valor de A, B, C y D. El punto A nos da un espaciamiento igual a D entre 4, pero no es necesario que el espaciamiento sea menor que 0.10 metros. Nos quedamos con el máximo de estos dos valores entonces. El punto B nos da un espaciamiento igual a 8 veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro.
El punto C nos da un espaciamiento igual a 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento. Y el punto D nos da un espaciamiento igual a 300 milímetros. Por lo tanto, como espaciamiento en esta zona de confinamiento, nos quedamos con el menor valor de estos 4 puntos. Para este ejemplo, 0.10 metros. En el punto 2.2 determinaremos el espaciamiento en la zona central de la viga, es decir, fuera del confinamiento. La norma nos indica que en esta zona los estribos deben estar espaciados a no más de 0.5 por D, para este caso 0.17 metros. Por lo tanto, tenemos finalmente que los estribos para esta viga serán de 3/8 de pulgada, el primero a 0.10 metros, luego 7 cada 0.10 metros y el resto cada 0.17 metros, desde ambos lados de la viga. Tenemos por aquí, como se puede observar, un detalle del requerimiento de estribos en vigas para este sistema de muros estructurales. En esta segunda hoja tenemos los requisitos para vigas de los edificios con sistema resistente a fuerzas laterales de pórticos y duales. De la misma manera, determinamos el área de acero mínimo que deberá tener esta viga con los datos registrados previamente. Luego consideramos el diámetro del acero longitudinal para la cara superior y cara inferior y comparamos que esta área de acero considerado sea pues mayor al área de acero mínimo que nos indica la norma. Vemos que cumplimos satisfactoriamente y, como indicaba, este acero considerado para esta sección de viga es únicamente el acero mínimo, el acero que pasa de largo en toda la viga, las 2 barras superiores y las 2 barras inferiores únicamente. Para el refuerzo transversal, de igual forma, registramos la luz libre de la viga para, en base a eso, obtener al final la cantidad de estribos, la zona de confinamiento, que según la norma es una longitud igual a 2 veces el peralte de la viga, para este caso 2 por 0.40 igual a 0.80 metros, y como diámetro de acero para los estribos de 3/8 de pulgada. Determinamos entonces en el punto 2.1 el espaciamiento en la zona de confinamiento, es decir, en esta distancia de 2h. Según la norma, el primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 50 milímetros o 0.05 metros desde la cara del elemento de apoyo, y el espaciamiento de los demás estribos cerrados de confinamiento no debe exceder del menor valor de A, B y C. El punto A nos da un espaciamiento simplemente igual a D entre 4, el punto B nos da un espaciamiento igual a 6 veces el diámetro de la barra longitudinal más pequeña, y el punto C nos da un espaciamiento igual a 150 milímetros. Por lo tanto, como espaciamiento en esta zona de confinamiento, nos quedamos con el menor valor de estos 3 puntos, para este ejemplo de 0.09 metros. En el punto 2.2 determinamos el espaciamiento en la zona central de la viga, es decir, fuera del confinamiento. La norma nos indica que en esta zona los estribos deben estar espaciados a no más de D medios, para este caso 0.17 metros. Por lo tanto, tenemos finalmente que los estribos para esta viga serán de 3/8 de pulgada, el primero a 0.05 metros, luego 9 cada 0.09 metros y el resto cada 0.17 metros, desde ambos lados de la viga. Y de igual forma tenemos por aquí, como se puede observar, un detalle del requerimiento de estribos en vigas para este sistema de pórticos y duales. En esta tercera hoja tenemos los requisitos para columnas de los edificios con sistema resistente a fuerzas laterales de muros estructurales. Lo primero que nos indica la norma es que la cuantía de refuerzo longitudinal no será menor que 1% ni mayor que 6%. Para determinar entonces el área de acero mínimo y máximo, necesitamos en primer lugar conocer algunos datos de nuestra columna, como sus dimensiones T1, en este caso de 50 centímetros, y T2, en este caso de 30 centímetros, lo que hacen un área total AG de 1500 centímetros cuadrados. Registramos también su F'C, Fy y recubrimiento de la columna.
Bien, calculamos entonces el área de acero mínimo, multiplicamos simplemente la cuantía mínima de 1% o 0.01 por AG, el área de la sección de la columna. Tenemos en este caso un valor de 15 centímetros cuadrados como área de acero mínimo que debe tener esta columna. Y como área de acero máximo, de igual manera multiplicamos la cuantía máxima de 6% o 0.06 por AG. Tenemos en este caso 90 centímetros cuadrados como área de acero máximo. Seguidamente, suponiendo que nuestra columna tenga 4 fierros de 3/4 de pulgada más 6 fierros de 5/8 de pulgada distribuidos de la siguiente forma, en 4 líneas de acero. Podemos aquí elegir desde 2 a 6 líneas de acero. En este caso, 4 líneas de acero entonces. La primera línea de acero será 2 fierros de 3/4 más un fierro de 5/8. Podemos colocar aquí 2 o 3 o simplemente eliminar este otro diámetro de acero y colocar aquí suponiendo 3 fierros de 3/4 de pulgada. En este caso, como propusimos inicialmente, 2 fierros de 3/4 más un fierro de 5/8. La segunda y tercera línea de acero serán 2 fierros de 5/8 de pulgada y la cuarta línea de acero igual a la primera, 2 fierros de 3/4 más un fierro de 5/8. Estos 10 fierros hacen en este caso un área total AST igual a 23.30 centímetros cuadrados, lo que en porcentaje representa el 1.55%. Esta es el área de acero que estamos colocando entonces y como mínimo necesitamos solamente 15 centímetros cuadrados. Por lo tanto, es correcto entonces. Obviamente este es un primer chequeo. Para validar toda esta cantidad y distribución de acero, se tendría que elaborar el diagrama de interacción y ver si las combinaciones de carga que tendrá esta columna se ubican dentro del diagrama. Bien, pasamos al refuerzo transversal de confinamiento, es decir, los estribos de la columna. Registramos en primer lugar la luz libre de la columna, HN, en este caso 3.10 metros, y como diámetro de acero de los estribos de 3/8 de pulgada. En el punto 2.1 determinamos la longitud de confinamiento que según la norma no debe ser menor que el mayor valor entre D, E y F. El punto D nos da una longitud igual a HN entre 6, es decir, 1/6 de la luz libre de la columna. El punto E nos da una longitud igual a la mayor dimensión de la sección transversal de la columna. Y el punto F nos da una longitud de 500 milímetros. Por lo tanto, como longitud de confinamiento nos quedamos con el mayor valor de estos 3 puntos. Para este ejemplo, 0.52 metros y redondeado a un múltiplo superior de 5 tenemos como longitud de confinamiento 0.55 metros. En el punto 2.2 determinamos el espaciamiento en la zona de confinamiento, es decir, cada qué distancia deben estar separados los estribos en esta longitud de confinamiento. La norma nos indica que el espaciamiento en esta zona no debe exceder al menor valor entre A, B y C. El punto A nos da un espaciamiento igual a 8 veces el diámetro de la barra longitudinal confinada más pequeña. El punto B nos da un espaciamiento igual a la menor dimensión de la sección transversal de la columna entre 2. Y el punto C nos da un espaciamiento igual a 100 milímetros. Por lo tanto, como espaciamiento en esta zona de confinamiento, nos quedamos con el menor valor de estos 3 puntos, para este ejemplo de 0.10 metros. En el punto 2.3 determinamos el espaciamiento en la zona central de la columna, es decir, fuera de la longitud de confinamiento. La norma nos indica que en esta zona el espaciamiento vertical de los estribos no debe exceder al menor valor de A, B, C y D. El punto A nos da un espaciamiento igual a 12 veces el diámetro de la barra longitudinal más pequeña. El punto B nos da un espaciamiento igual a la menor dimensión transversal del elemento sometido a compresión. El punto C nos da un espaciamiento igual a 300 milímetros y el punto D de acuerdo a lo requerido por fuerza cortante, que en este caso no tomaremos en cuenta. Por lo tanto, como espaciamiento en esta zona central, nos quedamos con el menor valor de estos 3 primeros puntos, para este ejemplo de 0.19 metros.
Finalmente tenemos que los estribos para esta columna serán de 3/8 de pulgada, el primero, como se suele colocar siempre, a 0.05 metros, luego 5 cada 0.10 metros y el resto cada 0.19 metros, desde ambos lados de la columna. Y de igual forma tenemos por aquí, como se puede observar, un detalle del requerimiento de estribos en columnas para este sistema de muros estructurales. Y para finalizar, en esta cuarta y última hoja tenemos los requisitos para columnas de los edificios con sistema resistente a fuerzas laterales de pórticos y duales. De la misma manera, con los datos de la columna determinamos el área de acero mínimo y máximo, luego colocamos y distribuimos el acero en nuestra columna, suponiendo que esta columna tenga 10 fierros de 3/4 de pulgada distribuidos en 4 líneas de acero. Podemos cambiar aquí a 2, 3, 4, 5 o 6 líneas de acero. En este caso nos quedamos con 4 líneas de acero. En la primera y cuarta línea, 3 fierros de 3/4 de pulgada. Y en la segunda y tercera línea, 2 fierros de 3/4 de pulgada. Si por ejemplo en esta primera y cuarta línea necesitaríamos colocar 2 diámetros de acero diferentes, suponiendo 2 fierros de 3/4 y 2 fierros de 5/8. Colocamos aquí más y automáticamente se nos despliega otro diámetro. Colocamos aquí la cantidad 2 y elegimos el diámetro de 5/8 de pulgada. De esa forma. En este caso nos quedaremos con un solo diámetro, 3 fierros de 3/4 de pulgada. Bien, en este caso tenemos un área total de acero colocado AST igual a 28.40 centímetros cuadrados, lo que en porcentaje representa el 1.89%. Al compararlo con el área de acero mínimo, es correcto entonces, y como repito, este es un primer chequeo. Esta cantidad y distribución de acero se valida con el diagrama de interacción de la columna. Bien, pasamos al refuerzo transversal de confinamiento, es decir, los estribos. Registramos en primer lugar la luz libre de la columna, en este caso 3.10 metros, y el diámetro de los estribos, en este caso 3/8 de pulgada. Seguidamente, en el punto 2.1 determinamos el área de acero transversal requerido, ASHR, que según la norma dependerá del valor de PU, de la carga axial última. Si PU es menor o igual que 0.3 por F'C por AG, se tomará como ASHR el mayor valor entre lo obtenido con las fórmulas 21-3A y 21-3B. Si PU es mayor a 0.3 por F'C por AG, ASHR será el mayor valor entre lo obtenido con las ecuaciones 21-3A, 21-3B y 21-3C. Para determinar todos estos valores del área de acero transversal requerido, es necesario contar con los siguientes datos. S, que viene a ser el espaciamiento en la zona de confinamiento, BC, que viene a ser la dimensión del núcleo confinado del elemento normal al refuerzo, es decir, puede ser cualquier dimensión de la columna según el análisis, puede ser aquí lo referido a la dimensión T1 o T2. F'C, la resistencia a la compresión del concreto, Fyt, la resistencia a la fluencia del acero, Ag, el área de la sección de la columna, ACH, el área de la sección transversal de la columna medida entre los bordes exteriores del refuerzo transversal, NL, el número de barras longitudinales, Kn, un factor de eficiencia que se determina dividiendo NL entre NL menos 2. Asimismo, Pu, la carga axial última, y el valor producto de la multiplicación de 0.3 por F'C por Ag, de los cuales va a depender el valor del área de acero transversal requerido máximo. Reemplazamos entonces todos estos datos en las fórmulas y como se puede observar estamos en este primer caso de que Pu es menor o igual a 0.3 por F'C por Ag. Por lo tanto, tomamos el mayor valor entre lo obtenido con la primera y segunda fórmula.
Generalmente siempre se obtiene un mayor valor con esta primera fórmula. Requerimos en este caso 2.0571 centímetros cuadrados como área de acero transversal. Ahora, en el punto 2.2 determinamos el área de acero transversal colocado, es decir, cuántas ramas de acero transversal necesitamos para cumplir con lo requerido. Suponiendo que aquí colocamos dos, es decir, un solo estribo. Un estribo cuenta con dos ramas. Vemos que tenemos acero transversal insuficiente. Si colocamos tres, ya cumplimos. Es decir, en esta columna podemos colocar como mínimo un estribo más una grapa suplementaria de 3/8 de pulgada. O en su defecto también puede ser dos estribos de 3/8 de pulgada, lo que sería ya 4 ramas. Bien, habiendo calculado el área de acero transversal, procedemos en el punto 2.3 a determinar la longitud de confinamiento que según la norma no debe ser menor que el mayor valor de A, B y C. El punto A nos da una longitud igual a la mayor dimensión de la sección de la columna en la cara del nudo o en la sección donde puede ocurrir fluencia por flexión. El punto B nos da una longitud igual a 1/6 de la luz libre de la columna. Y el punto C nos da una longitud de 500 milímetros. Por lo tanto, como longitud de confinamiento, nos quedamos con el mayor valor de estos tres puntos. Para este ejemplo, 0.52 metros. Y redondeado a un múltiplo superior de 5, tenemos como longitud de confinamiento 0.55 metros. En el punto 2.4 determinamos el espaciamiento en la zona de confinamiento. Es decir, cada qué distancia deben estar separados los estribos en esta longitud de confinamiento. La norma nos indica que la separación del refuerzo transversal no debe exceder el menor valor de A y B. El punto A nos da un espaciamiento igual a 6 veces el diámetro del refuerzo longitudinal y el punto B nos da un espaciamiento igual a 100 milímetros. Por lo tanto, como espaciamiento en esta zona de confinamiento, nos quedamos con el menor valor de estos dos puntos. Para este ejemplo, de 0.10 metros. En el punto 2.5 determinamos el espaciamiento en la zona central de la columna, es decir, fuera de la longitud de confinamiento. La norma nos indica que en esta zona el espaciamiento vertical de los estribos no debe exceder al menor valor de A, B, C y D. El punto A nos da un espaciamiento igual a 10 veces el diámetro de las barras longitudinales. El punto B nos da un espaciamiento igual a la menor dimensión transversal del elemento sometido a compresión. El punto C nos da un espaciamiento igual a 250 milímetros y el punto D de acuerdo a lo requerido por la fuerza cortante, que en este caso no tomaremos en cuenta. Por lo tanto, como espaciamiento en esta zona central, nos quedamos con el menor valor de estos tres primeros puntos. Para este ejemplo, de 0.19 metros. Finalmente, tenemos que los estribos para esta columna serán de 3/8 de pulgada. El primero, como se suele colocar siempre, a 0.05 metros, luego 5 cada 0.10 metros y el resto cada 0.19 metros, desde ambos extremos de la columna. Y de igual forma, tenemos por aquí, como se puede observar, un detalle del requerimiento de estribos en columnas para este sistema de pórticos y duales. Bien, eso sería todo con respecto al diseño de estribos en vigas y columnas según la propuesta de la norma E060 de concreto armado 2019. Espero haya sido clara la explicación. Los invito a revisar otros ítems de este capítulo de la norma para tenerlo en cuenta en nuestros diseños. Muchas gracias.